Hola, soy Jorge Verdú y os doy la bienvenida al último episodio de esta temporada del Trozo Podcast. Sí, ¿quién lo diría? Hace nada sentía que estaba empezando este proyecto en octubre y ahora estoy llegando ya al final de la primera temporada. Dicen como que la mayoría de podcasts a partir de los 6 episodios como que la gente los deja, o sea que siento un éxito haber podido llegar a, este es el número 19, a 19 episodios. Entonces, hago este vídeo un poco porque no sabía qué formato darle al último capítulo de la temporada. Y pensé que quizá mejor que una entrevista, pues era que me grabase yo simplemente hablando de cómo ha ido esta temporada, qué pensamientos tengo cara a la temporada que viene, si la quiero hacer o no, y bueno, pues también abriéndome un poco emocionalmente sobre cómo me siento respecto al proyecto. Lo primero de todo, he decidido tomarme unas vacaciones. ¿Por qué? Pues principalmente por dos razones. Una, porque creo que un elemento súper principal de la salud es darse descanso, aunque sea para un hobby. Entonces me voy a tomar unos meses para no pensar en el podcast. O bueno, o pensar de vez en cuando esté en la playa, pero no tener que hacer contenido. Y segunda razón, porque me caso. Estoy muy contento, me voy a casar en septiembre con mi actual pareja. Y bueno, al final voy a tener muchos pensamientos durante el mes de septiembre y mucha planificación de la boda. Y luego nos vamos de viaje de novios. O sea que, bueno, por estas dos razones, seguro voy a hacer un parón hasta el mes de octubre. Ahora bien, vamos a analizar un poco cómo ha ido el podcast durante esta temporada. Empecé en octubre solo con audio, de hecho los 10 primeros capítulos fueron solo audio y fue todo un reto porque nunca había hecho nada de contenido audiovisual, no sabía editar audio, algo sabía de grabar, pero bueno, digamos que he aprendido mucho y que he disfrutado mucho el proceso. Pero cara al capítulo 10 sí que me di cuenta que es muy complicado promocionar el contenido y que llegue a la gente si no grabas vídeo. ¿Por qué? Porque al final la gente consume las redes sociales y las redes sociales están planteadas para tener contenido de vídeo. Y solo con audio es muy difícil llegar a la gente y que conozca tu podcast. Entonces decidí añadir este elemento de complejidad, que ya lo tenía un poco en la cabeza antes, pero pensé que era mejor empezar con algo muy sencillo, cumplir el objetivo de hacerlo y luego ya hacerlo un poco más complejo. Y bueno, y con el capítulo 10 pues decidí invertir un poco más en esta luz que está aquí, que ahora no la podéis ver, pero está aquí, y en pensar un poco cómo hacer el setup de vídeo. La verdad es que me gustaría poder hacerlo mejor porque, como veis, no tengo aquí un estudio de grabación, sino esto es el pasillo de mi casa y estoy en el salón. Cada vez que grabo tengo que montar todo y desmontarlo. Mi pareja me quiere matar. Y bueno, estos son dificultades, pero más o menos me he apañado así y he podido hacer pues un total de 19 capítulos. 9 han sido con vídeo. Entonces estoy muy contento de cómo ha ido el proyecto. He aprendido mucho y he disfrutado del proceso de aprendizaje. Pero sí es verdad que en algunos momentos me he estresado y he tenido mucho trabajo encima. ¿Por qué? Porque el hacer cada 2 semanas un podcast implica que un fin de semana me lo guardaba para grabar y un fin de semana para editar. Por lo tanto, no he podido tener tanto tiempo para hacer otras cosas que me gustaban. El proyecto me ha consumido bastante. Y todo esto me lleva ahora a plantearme, cara a la siguiente temporada, si en vez de hacer un podcast cada 2 semanas, lo reduzco a un podcast al mes, pero intento hacerlo de mayor calidad. Es decir, buscar invitados pues bastante influyentes, poder pensar bien cómo hacerlo, pensar mejor las preguntas y darle un toque más de calidad, a cambio de hacer solo un capítulo al mes. Pero bueno, creo que como los capítulos son relativamente largos, no, ya me diréis, la audiencia, pero yo creo que puede seguir funcionando una vez al mes, ¿no? Porque al final, bueno, pues habrá que esperar un poquito más cada vez que se escuche un capítulo. ¿Qué más cosas? También me planteo el tema de formato. Hice un vídeo, uno de los capítulos, ahora no me acuerdo si era el 12, sobre el sueño, en el que me grabé yo solo y fue muy cortito, de 20 minutos. Y también estoy dándole vueltas al tema de hacer más así. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado, por ejemplo, me falla un invitado, puede ser un buen recurso tener ya grabado o grabarme yo mismo un tema que me haya preparado, algún libro que me haya leído y que pueda estar vinculado con los temas que tratamos en el podcast. Esto me gustaría también, como todo lo que vaya diciendo, que me dieseis la opinión, por favor, porque también quiero saber la gente que me escucha qué le gusta y qué piensa. También he pensado en el tema del formato, probar y atreverme a hacer cosas distintas, pero claro, siempre está el miedo de
si la gente que le está gustando este formato pues empiezo a hacer otros vídeos de otro estilo, a lo mejor os pierdo. Había pensado hacer estilo videoblog, alguna cosa, o entrevistas más al aire libre, y esto es algo que a lo mejor lo intento explorar mínimamente este verano, grabar algo al aire libre. Pero bueno, simplemente soy yo dándole vueltas y pensando en voz alta. La verdad es que no me he hecho guión para este capítulo y simplemente quería pues abrirme un poco y compartir con vosotros y con vosotras. Otro tema al que también le he dado bastantes vueltas es el tema de la monetización. Este proyecto yo lo hago y lo empecé haciendo porque me gusta, porque disfruto de hacer las entrevistas, porque me gusta conocer gente interesante que hace cosas relacionadas con el arte, la salud y la espiritualidad. Pero sí que es cierto que en el momento que empiezas a invertir mucho tiempo en algo, os pongo un ejemplo, la mayoría de podcasts que hay en YouTube, que ahora que tienen muchísimas visualizaciones, pues detrás de eso hay equipos de 9 personas. O sea, cada persona, a lo mejor el que lo lleva solo se encarga de entrevistar, luego hay una persona que edita, hay un realizador, hay alguien que hace toda la parte de contenido para las redes sociales. Y todo esto en este proyecto lo he estado haciendo yo durante este año. Y me ha gustado, me ha servido para aprender mucho, pero sí que es cierto que aunque algo lo hagas como hobby, algo que puede ser monetizado y que la gente lo está haciendo, siempre piensas, ostras, con toda esta inversión de tiempo que estoy haciendo y de dinero pues en comprar todos estos materiales, estaría bien que al menos pues pudiese ganar algo, aunque sea para reinvertirlo en el proyecto. Poder comprar materiales nuevos, para poder a lo mejor en determinado momento que alguien te ayude a editar los vídeos y deshacerte de esta carga de trabajo. Entonces algo que quiero pensar este verano es ver si puedo monetizar el podcast y de qué manera hacerlo. Pero bueno, la verdad es que esto es una parte de mí y la otra parte de mí también dice, Jorge, olvídate de las métricas, no te compares con otros podcasts. Si no ganas nada de dinero da igual, pues lo inviertes, te lo estás pasando bien y no te preocupes por eso. Entonces tengo un poco estas dos facetas mías debatiéndose sobre si intentar enfocarlo un poco más profesionalmente y monetizarlo o olvidarme totalmente de métricas, de historias y simplemente pues disfrutarlo y hacerlo a mi bola. ¿Qué más? Otra de las cosas que me ha preocupado un poco es el tema de generar contenido para las redes sociales. Nunca lo había hecho, de hecho muchas temporadas me he quitado las redes sociales totalmente y lo veo un arma de doble filo porque por un lado me gusta compartir cosas que yo descubro y que me sirven, sobre todo de entrenamiento. He estado compartiendo pues lo que a mí me ha servido para estar en forma, para estar más sano. Pero también es cierto que cuando creas contenido hay una parte de tu cerebro que está constantemente pensando en el siguiente contenido que grabará, qué puede ser una buena idea. O por ejemplo, si estoy haciendo deporte digo, ostras, voy a grabar esto. Y poner el trípode, poner la cámara, hace que te desconectes de lo que estás haciendo. Entonces es un poco una paradoja el estar hablando de salud y dando recomendaciones de salud si yo no puedo predicar con el ejemplo, porque justo mientras estoy grabando estoy desconectándome de la actividad que estoy haciendo, no estoy presente y no estoy ahí. Entonces, esto es un tema que supongo que muchos creadores de contenidos del ámbito del bienestar y la salud tendrán, del dilema entre divulgar te aleja un poco de estar contigo mismo, pero a la vez estás ayudando a otros. Entonces, es una cosa que le quiero dar vueltas a ver de qué manera me gustaría divulgar el año que viene, si solo con el podcast o también hacer contenidos de otro tipo. Pero bueno, son pensamientos que tengo y me gusta compartirlos. Y bueno, la verdad es que tampoco tengo mucho más que decir, así que voy a ser breve, voy a cortar ya. Sí que os pido, por favor, a todo el mundo que me escuche, si me podéis dar vuestra opinión sobre estos temas, si creéis que debería seguir el podcast o no, de qué manera seguirlo, qué tipo de capítulos os han gustado más. Y también, como voy a darle una vuelta a las próximas entrevistas cara a la temporada que viene, me gustaría que me dijeseis temas concretos que os gustaría que se tratasen en el podcast, ¿vale? Esto es algo que me vendría muy bien tener vuestro feedback. Pues nada, con todo esto me despido al menos hasta octubre. Sí que antes de irme os quiero dar las gracias a todos y a todas los que habéis estado en este proyecto apoyándome, escuchando cada capítulo. Algunas personas que me han escrito por privado y me han dado ánimos, me han dicho que les ha gustado mucho ciertas cosas. Entonces os quiero dar muchísimo las gracias por apoyarme en el proyecto
y cualquier idea, cualquier sugerencia que tengáis, estaré encantado de recibirla. Y nada, nos vemos después del verano. Que vaya muy bien. Un abrazo.